Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión. La sesión que toca hoy se titula Ruta asistencial de síncope y palpitaciones y la vamos a dar entre dos, el doctor José Fernando Marcos Serrano, que es médico de familia del Centro de Salud de Jesús Marín, y yo, que soy Ángel Antonio López Cuenca, cardiólogo del Hospital Morales Meseguero. Bueno, este es el sumario de la reunión. La primera parte va a ser la parte de síncope, que es la que voy a dar yo, y a continuación mi compañero dará la parte de palpitaciones. En primer lugar, en la definición de síncope, como todos sabéis, síncope se define como la pérdida transitoria del conocimiento debida a una hipoperfusión cerebral y que se caracteriza por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa. Es importante que sepamos distinguir de otras causas de pérdida de conocimiento, y dentro del síncope tenemos las tres principales causas: el síncope reflejo vasovagal, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope cardiogénico. Dentro del síncope cardiogénico quiero que tengamos siempre en cuenta que tiene tres causas fundamentales: las causas arrítmicas, bradicardia y taquicardia, y las causas obstructivas, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, un tromboembolismo de pulmón, etc. Esta sería la ruta asistencial de síncope. Aquí tenemos que, en primer lugar, si tenemos delante un paciente con un síncope único vasovagal o reflejo situacional ortostático que no tiene factores de riesgo o que ya ha sido estudiado, pues en principio debe valorarse en atención primaria con una exploración física o un electro, que si todo es normal no precisa ningún estudio adicional, y solo se derivaría a cardiología en caso de que fuese recurrente o invalidante. En el caso de que tengamos síncope con factores de riesgo, que veremos a continuación cuáles son, en ese caso se debe completar el estudio, exploración física y electro, y si el síncope es reciente, entendido como menos de 72 horas, hay que derivar directamente a urgencias, mientras que si el síncope ha ocurrido remotamente, entonces nos pondremos en contacto con cardiología para derivarlo a ellos. Es obvio que si en el electro vemos arritmias importantes o datos de inestabilidad, pues debemos enviarlo directamente a urgencias. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues son los factores de riesgo que nos van a indicar que probablemente el origen sea cardiogénico, que el origen sea una bradicardia, una taquicardia o una obstrucción. Y estos factores de riesgo pues, pueden ser en cuanto a los antecedentes: si el paciente tiene antecedentes familiares de muerte súbita, o antecedentes de una cardiopatía importante, hipertensión pulmonar severa, o si es portador de un dispositivo. En cuanto al perfil clínico, los factores de riesgo son que ocurra el síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino, o si va precedido de palpitaciones o dolor torácico. En cuanto a la exploración física, si el paciente ya está bradicárdico o si le escuchamos un soplo, por ejemplo, de una estenosis aórtica severa. Y en cuanto a las anomalías eléctricas, pues si vemos que el paciente, como hemos dicho antes, ya está bradicárdico, o tiene una hipertrofia ventricular en un paciente joven, o tiene alteraciones de la conducción, ondas Q patológicas, ondas T negativas que nos pueden indicar que hay una miocardiopatía subyacente, si tiene un patrón de Brugada, un Q de largo, o si tiene extrasístoles ventriculares frecuentes. Una vez dicho eso, vamos a poner el ejemplo con tres casos clínicos muy sencillos para que veamos cómo se han ido manejando. El primer caso es una mujer de 18 años que no tenía ni antecedentes familiares de interés, y que el único antecedente importante personal era que había tenido un síncope vasovagal hacía un par de años, un día caluroso, un síncope típico, que se había visto por su médico de familia y que pues había quedado ahí. Ahora la paciente acababa de iniciar la actividad deportiva en un gimnasio y había empezado a tener episodios de mareo y finalmente un síncope tras un ejercicio físico intenso. La exploración física era normal y este es el electrocardiograma. El electrocardiograma, como vemos, está en ritmo sinusal, corre estrecho, eje normal. Lo único que llamaba un poco la atención es que tenía aquí este patrón, es RSR', de bloqueo incompleto de rama derecha, con un pelín elevado el ST, el punto J, que podía recordar el patrón de Brugada tipo 2, en silla de montar. Si nos vamos a los factores de riesgo, en este caso tenemos que el síncope estaba en relación con el esfuerzo, si bien es verdad que no ocurrió durante el esfuerzo, sino en el posesfuerzo, y ese posible patrón de Brugada. De acuerdo con esto, atendiendo a la ruta asistencial, pues el paciente se consultó con cardiología y se derivó a su consulta.
Y dado que el síncope había ocurrido en relación con el esfuerzo, pues se le solicitó una prueba de esfuerzo donde se reprodujeron los síntomas al final del esfuerzo y en relación con una hipotensión sin ninguna arritmia significativa. La ecocardiografía era normal, se hizo un test de amalina por ese patrón de Brugada que fue negativo, dudoso, y el diagnóstico final fue un síncope vasovagal. Síncope vasovagal que cuando nosotros lo diagnostiquemos, pues tenemos que informar al paciente en qué consiste y qué es lo que debe hacer. Como veis aquí las recomendaciones, debe evitar la deshidratación, la exposición prolongada a temperaturas elevadas, permanecer durante mucho tiempo de pie. En los pacientes hipertensos o que toman medicación antihipertensiva, debemos intentar ajustar la medicación para evitar la hipotensión. Debemos decirle al paciente que debe reconocer los síntomas prodrómicos y que cuando los identifique, pues debe tumbarse en el suelo y llevar las piernas. Y también es importante instruir a los familiares para que no intenten levantarlo ni darle ninguna bebida o comida a una persona inconsciente. Pasamos al segundo caso clínico. Este era un varón de 53 años que no tenía ningún antecedente familiar de interés y que como antecedente personal había tenido un linfoma Hodgkin hace 30 años, que fue tratado con radioterapia torácica, quimioterapia y esplenectomía, y tenía una cefalea tensional que estaba en tratamiento con amitriptilina. El paciente contaba que en los últimos 2 meses, de manera brusca, había empezado a tener varios episodios de mareo, incluso 3 episodios sincopales, y todo ocurría mientras caminaba. Apenas tenía prodromos, la exploración física era normal, y este es su electrocardiograma, donde vemos que presenta un ritmo sinusal un poco rápido, en torno a 100 por minuto, tiene un hemibloqueo anterior y poco más. Si en este caso nos fijamos si tiene algún factor de riesgo, pues claramente en este caso los síncopes todos ocurrían durante el esfuerzo. Y además, en cuanto a los antecedentes, es importante que el paciente había tenido antecedentes de un tratamiento oncológico. Sabemos que tanto la radioterapia torácica puede producir problemas en el sistema de conducción, bloqueos a largo plazo, como la quimioterapia, que sabéis que puede producir miocardiopatía o disfunción ventricular como consecuencia del tratamiento quimioterápico. Y además llamaba mucho la atención del perfil clínico que se trataban de síncope recurrentes de reciente comienzo. Hasta hace 2 meses el paciente estaba bien y ahora había empezado con síncope de perfil cardiogénico. En este caso, volviendo a la ruta asistencial, nos situamos aquí y como los síncopes eran remotos, con factores de riesgo, se contactó con cardiología. Cardiología, al ver que estos síncopes ocurrían con el esfuerzo, le solicitó una prueba de esfuerzo, que como veis aquí, vemos que al comenzar el esfuerzo pasaba bruscamente de tener una frecuencia cardíaca a justo tener la mitad. Y lo que estaba ocurriendo es que con el esfuerzo empezó a bloquearse el nodo AV. Vemos aquí que tenemos 2 ondas P por cada QRS, un bloqueo V2.1, que conforme aumentaba el esfuerzo, pues incluso se llegó a hacer un bloqueo V completo, una disociación auriculoventricular completa. Con estos hallazgos de bloqueo V completo con el ejercicio se envió el paciente para ingresar e incluso en el ingreso en la telemetría pues llegó a hacer estas pausas por bloqueo V de alto grado que además fueron sintomáticas. El diagnóstico fue de síncope por bloqueo V completo de alto grado y se le implantó un marcapaso. El último caso clínico es este, un varón de 35 años que tampoco tenía ningún antecedente familiar ni personal de interés y que contaba que el día antes, hace 24 horas, mientras caminaba rápidamente con su hija pequeña, presentó un cuadro de leve dolor torácico, mareo progresivo de unos 15-20 segundos de duración, que finalmente tuvo una pérdida de conciencia. Tuvo un traumatismo facial y se recuperó espontáneamente rápidamente. La exploración física también era normal y este era el electrocardiograma que se hizo al día siguiente. Como podemos ver en el electro, en primer lugar llama la atención, si bien no es estricto, la presencia de bajos voltajes. Además tenía un eje derecho, un hemibloqueo posterior, y llamaba la atención también que tenía estas sístoles ventriculares frecuentes, incluso 2 extrasístoles ventriculares seguidas de distinta morfología, que es lo que se conoce como un duplete ventricular. Por lo tanto, atendiendo los factores de riesgo, tenemos que era un síncope que ocurrió durante el esfuerzo, que además estaba precedido de dolor torácico y con estas sístoles ventriculares frecuentes que nos pueden hacer pensar que hay una miocardiopatía subyacente. En este caso, dado que el síncope había sido el día anterior, se derivó el paciente a urgencias para ingreso y
Después de un estudio en cardiología, el diagnóstico final fue el de miocardiopatía arritmogénica con afectación de ambos ventrículos, una disfunción sistólica moderada severa biventricular y un síncope secundario probablemente por taquicardia ventricular. En este caso se le implantó un desfibrilador. Para concluir, tenemos que decir que el diagnóstico del síncope es un diagnóstico clínico, que es muy importante, como en todo, pero en el síncope especialmente, la anamnesis, exploración física y el electrocardiograma, que debemos evaluar periódicamente el perfil clínico de los síncopes de nuestro paciente y realizar una reevaluación completa en caso de cambio claro en el perfil del mismo, que es importante el control de la tensión arterial en pacientes hipertensos que presentan un síncope y, como hemos dicho antes, intentar mantener la tensión en torno a 110-130 milímetros de mercurio sin hipotensar al paciente, que, como sabéis, el síncope más frecuente es el vasovagal y que, como norma general, no precisa más estudios, y lo que tenemos que hacer es explicar al paciente las recomendaciones de su manejo y en qué consiste el síncope. Y por último, que debemos sospechar origen cardiogénico en el caso de que el paciente presente factores de riesgo, en cuyo caso habrá que derivar o bien a urgencias o bien a cardiología en función del tiempo de evolución del síncope. Muchas gracias. Buenos días. Como bien ha dicho Ángel, soy José Marcos, médico de familia del Centro de Salud Jesús Marín de Molina de Segura. Me toca hablar de palpitaciones. Yo creo que en principio lo importante es definirla. Arriba veis la definición que hace la RAE de la palpitación: latido del corazón sensible e incómodo, por eso nos consultan los pacientes, y que es más frecuente de lo normal. La segunda es una definición más clínica de las múltiples que hay, con una percepción anormal del latido cardíaco, que traduce una frecuencia cardíaca elevada, latidos irregulares o contracciones enérgicas del corazón. En principio, pues tenéis que ver que es un síntoma que es frecuente en atención primaria. De hecho, está catalogado como uno de los 50 síntomas más frecuentes. No me digáis el orden porque eso depende de la fuente que miremos. Y generalmente son benignos y se producen o bien por aumento de la contractilidad cardíaca en personas que tienen circulación hipercinética, por esas causas, o bien porque haya pacientes que efectivamente tengan un umbral de percepción disminuida y latidos que son normales los perciban de forma absolutamente anormal. Carprimus nos plantea una serie de factores de riesgo. En primer lugar, antecedentes familiares de muerte súbita o personales diversos, tanto con cardiopatías congénitas como cardiopatías adquiridas. Un perfil clínico que nos oriente a organicidad, síntomas frecuentes e invalidantes que ocurren durante el esfuerzo, que se asocien a otra serie de síntomas cardiológicos. La presencia de un soplo que no oriente a organicidad, o la presencia en el electrocardiograma de alteraciones que muchas de ellas per se pueden ser consideradas patológicas. La ruta asistencial nos plantea en primer lugar una primera valoración haciendo una anamnesis y una exploración física. Sería bueno que fuéramos capaces, en el tiempo que tenemos, de delimitar todas esas características de los latidos, de las palpitaciones. Es complicado, pero si llegamos a estructurarla, pues nos va a dar muchísima información y nos va a orientar a nueva organicidad. Y por otro lado, en cuanto a la exploración física, hay cosas que tienen definida evidencia y que son muy útiles, como son la ocultación cardiopulmonar, la palpación tiroidea del cuello, la observación de pulsaciones anormales del cuello y la ocultación de latido cardíaco. Por otro lado, lógicamente, siempre hay que hacer un electrocardiograma y en él vamos a ver o no alteraciones del ritmo. Si existieran alteraciones del ritmo y estamos ante una taquicardia sostenida o una taquicardia ventricular no sostenida, pues prácticamente la actitud sería derivar al paciente de urgencia, salvo en el caso de que sea una fibrilación auricular, que habría que seguir lógicamente la ruta asistencial específica. En el caso de que, lo más frecuente, no haya alteración del ritmo en el electrocardiograma, tenemos que ver evidentemente si el paciente tiene o no factores de riesgo. En el caso de que los tenga, la actitud sería interconsulta a cardiología, y en el caso de que no lo tenga, habría que ver y descartar fundamentalmente causas de taquicardia sinusal. A partir de ahí orientaremos la solicitud de exploraciones complementarias en función de las características que tenéis en este cuadro. Pasamos a los casos clínicos. Yo voy a presentar dos casos clínicos, son míos, de consulta, recientes, y algunas cosas, entre comillas, son transcripciones prácticamente literales de lo que tengo reflejado en la historia clínica. El primer caso es una mujer de 37 años, que es rumana, no tiene antecedentes familiares de interés, como antecedente personal fumadora, desde joven, desde los 17-18 años, y ya en mayo del 19, no estando todavía en la consulta mía,
pues presentó o está reflejado el tema de palpitaciones con una exploración física de un electrocardiograma reflejadas como normales. Vive con su pareja, con una hija de 3 años y un hermano de 46 años, no tiene actividad laboral remunerada y reside en Molina de Segura desde hace 6 años, aunque ya está en España desde hace ya 15, 16. Bueno, nos consulta en diciembre del 2020 porque desde hace 1 año y medio presenta cuadros de taquicardia, al parecer de comienzo brusco, no se acompaña de dificultad respiratoria, dolor torácico ni otra sintomatología, duran entre 5 o 10 minutos, ceden de manera espontánea, crean inquietud y nerviosismo en la paciente, son diurnas, no aparecen nunca por la noche y han aumentado de frecuencia hasta hacerse prácticamente diarias desde hace 2 meses a raíz de del ictus de su hermano. La exploración física a mí me pareció absolutamente normal y me planteé hacer una analítica para descartar causas de anemia o de hipertiroidismo que no tenía la paciente. Y bueno, la verdad es que sin mucha contundencia científica, pues también le solicité una radiografía de tórax que también fue normal. El electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, el PR era normal, no había onda delta, el eje era normal y lo único que llamaba la atención como variante de la normalidad era la presencia de un patrón RSR' estrecho, conceptuando un bloqueo incompleto de rama derecha. Bueno, siguiendo la ruta asistencial de Carprimur, paciente sin alteración de ritmo, paciente sin factores de riesgo, la decisión de solicitar un Holter dado que tenía prácticamente crisis de forma diaria. El Holter, como veis, la conclusión, esto es captura de pantalla, es que no había arritmia significativa y el ritmo medio era, como veis, de 63 latidos por minuto. ¿Cuál ha sido la evolución de esta mujer? Bueno, pues esta mujer a finales de enero, primeros de febrero de este año, pasó una infección por COVID que no fue complicada, pero que provocó un aumento de frecuencias cardíacas basales y de presión arterial, como veis, no muy elevada, por lo que después de ver el Holter, pues decidí comenzar con beta bloqueante a dosis baja, con bisoprolol. La última revisión, 2 meses después del tratamiento, tiene una mejoría sintomática exploratoria, tiene una buena tolerancia al fármaco y es un caso abierto y precisamente mañana, después de mi último día de vacaciones, que es hoy, pues la tengo citada. Senderismo me gusta mucho, es una foto muy bonita desde Columbares que os recomiendo que si os gusta el senderismo vayáis a hacerlo. El segundo caso es una mujer, en este caso española, de 53 años, de antecedentes familiares sin interés, vive con su pareja, suegra y 2 hijas de 28 y 25 años y no tiene actividad laboral remunerada. Es una mujer que no fuma, que no bebe, que no tiene otras dependencias a otras drogas. Sí que es cierto que tiene alergia e intolerancia a múltiples principios activos. Tengo 11 recogidos en la historia clínica, probablemente se me olvide alguno, o tengo alguno que no está recogido. Y es una mujer pluripatológica. Como veis, tiene un montón de problemas de salud. He intentado destacar los más llamativos, los más importantes. Y esos problemas de salud que presenta desde hace ya al menos 2 décadas, pues han provocado desgraciadamente que tenga una actividad física muy limitada, que camine apoyada en bastón y que realmente su actividad fuera de casa sea escasa. Aún así, el tratamiento farmacológico crónico que tiene, como veis, no es ni mucho menos muy importante, solamente utiliza paracetamol, un hipnótico, vitamina D mensual, en este caso pues probablemente prescrita de forma adecuada, dado que realmente sus niveles son bajos y sus factores de riesgo por ella pueden ser importantes, no como en otras personas que tenemos prescritas vitaminas D de forma absolutamente absurda. Y por último, esomeprazol por sus problemas digestivos. Nos consulta en marzo de este año porque desde hace al menos 6 meses tiene un aumento claro de la intensidad sintomática de las taquicardias que ella ya tiene previamente, que se hacen ante esfuerzos mínimos, que son diarias y que están asociadas a un cansancio extremo y además una sensación torácica que no sabe bien definir ni yo tampoco interpretar, ¿no? Esta mujer tiene un reloj inteligente, como muchas personas actualmente, y la verdad es que me trae capturas de pantalla en las cuales efectivamente vemos que a veces hay ritmo alto y 180 latidos por minuto en una ocasión. La exploración, ya esta mujer la había explorado previamente, pero me pareció que no había cambios respecto a las previas y la exploración tanto de cuello de latido carotideo pues también eran normales. Planteé el hacer una analítica, también descartamos anemia y alteraciones tiroideas y en el electrocardiograma a mí me pareció que era normal, solamente había una T que era asimétrica en V1 y V2 y el resto pues normal, ¿no?
Bueno, esta mujer evidentemente sí que tiene factores de riesgo porque los síntomas son frecuentes, invalidantes, aparecen además durante esfuerzos mínimos y por tanto el planteamiento ya fue que aunque no hay un electrocardiograma patológico, sí que tiene factores de riesgo, con lo cual realizamos una interconsulta a cardiología. La primera interconsulta fue telefónica con Ángel, que siempre está muy dispuesto a atendernos ante pacientes que nos planteen dudas. Explicamos el caso y ya oficialmente la vio en consulta. Lógicamente, lo más adecuado para esta mujer hubiera sido hacer una ergometría. Ya estuvimos hablando que iba a ser muy complicado por su situación basal, por lo que Ángel prescribió un Holter y además le recomendó la utilización de Cardia, que es un aparato para intentar monitorizar la frecuencia cardíaca a través de un teléfono móvil cuando se presentara, ¿no? La mujer lo estuvo haciendo de forma frecuente y en una de esas ocasiones nos mandó este registro en el cual se interpretaba una posible fibrilación auricular que realmente a mí me pareció que era un ritmo sinusal muy artefactado y Ángel, que lo consultamos, pues también le pareció, ¿no? Por fin se hizo el Holter. El Holter, pues lo que al final nos dijo es que el ritmo era sinusal, no había arritmias, no había pausas significativas, con lo cual en esta mujer podemos concluir que tiene una taquicardia sinusal que está muy mal tolerada y ante mínimo esfuerzo. Y bueno, es un caso mucho más abierto que el anterior porque yo me pregunto sinceramente ahora qué es lo que podemos hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que plantea Carprimur para médicos de atención primaria? En primer lugar, que es importante correlacionar síntomas y hallazgos electrocardiográficos a la hora de solicitar pruebas complementarias que sean dirigidas de forma adecuada al perfil clínico, ¿no? Las palpitaciones que son esporádicas y que no afectan a la calidad del paciente, pues no tiene demasiado sentido remitir a cardiología, exceptuando evidentemente la sospecha de una fibrilación auricular. Y en tercer lugar, que pacientes con palpitaciones en las cuales en ese momento se ha documentado un ritmo sinusal normal, no tiene demasiado sentido remitir a cardiología, puesto que evidentemente hemos comprobado que no plantean ningún problema electrocardiográfico ni cardiológico, ¿no? Es conveniente, evidentemente, pues tranquilizar al paciente. ¿Y cuáles son mis conclusiones? Bueno, en primer lugar, como hemos visto, que es un síntoma frecuente en atención primaria, en medicina de familia, que aunque generalmente son benignas, hay que ponderar de forma muy adecuada los factores de riesgo y el perfil clínico al objeto de descartar y diagnosticar de forma adecuada aquellas que sean potencialmente graves. Está claro que la sensatez, el buen juicio, la longitudinalidad de la atención a los pacientes, unido al seguimiento adecuado de la ruta asistencial, garantizan una buena utilización de recursos y la mejor orientación para nuestros usuarios, ¿no? Y yo creo que proyectos ya consolidados como Carprimur, y lo digo de corazón, no porque estemos aquí, proporcionan un excelente flujo de información entre atención primaria y especializada de cardiología y aumenta la satisfacción tanto de profesionales implicados como de usuarios y así como su mejor atención. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.